Hola, soy Roy Campos de Consulta Mitofsky, para dar a conocer una encuesta aplicada a ustedes, a los mexicanos, sobre la migración. El problema que vivimos en México desde finales de mayo, prácticamente desde el día último, cuando Trump amenaza con subir aranceles y exige a México tomar medidas contra la migración y contra la oleada de migrantes que pasan por México para llegar a Estados Unidos. Y entonces, bueno, los mexicanos han cambiado de opinión rotundamente porque en México sí ha tomado medidas de gastar dinero, mandar guardias, endurecer sus medidas, y entonces le apliqué a los mexicanos preguntas al respecto. Lo primero es una pregunta clara y que creo que es el centro de la encuesta. ¿Está usted a favor o en contra de que México endurezca su política contra los migrantes? Y es apabullante el porcentaje que dice sí. 71% dice sí que se endurezca y 21% dice no, no quiero que se endurezca, no quiero que siga laxa, humanista. Es decir, sí se ha generado la idea de que debemos fortalecer no solo la frontera, sino el trato que le damos a los migrantes, con lo cual yo no estoy de acuerdo, por cierto. Otra pregunta es, algunas personas dicen que en México debemos ayudar a los migrantes protegiéndolos y proporcionándoles ayuda humanitaria. Otras personas dicen que no, que debemos ayudarlos, pero presionarlos para que se regresen a sus países. En su opinión, ¿cuál debe ser la postura de México? ¿O a una ayuda para que lleguen a la frontera o una ayuda para regresarlos a sus países? Bueno, la gente dice, debemos hacerle caso a Trump, es lo que dicen, hay que presionarlos para que se regresen a sus países. Eso lo dice el 53% de los mexicanos y solamente 33% dice que hay que apoyarlos para que lleguen a la frontera y puedan cumplir su sueño de llegar a Estados Unidos. López Obrador ha ofrecido como parte del muro que quiere poner, fue su concepto inicial, el muro es económico, no es de dureza. Entonces, como parte es vamos a ofrecerles a grupos de migrantes la posibilidad de quedarse a trabajar en México en las obras que pienso hacer en el sur. Hay Tren Maya, Tren Ístmico, hay caminos rurales. Estoy de acuerdo o en desacuerdo en esa postura de López Obrador y no aprueban a López Obrador a pesar de su gran aprobación que tiene ciudadana. 63% dice no, yo no apruebo que se les dé empleo a los migrantes y 31% dice sí, que se les dé apoyo. Y la otra es, por lo pronto, ya pensando en perspectiva, se pudo detener la amenaza de Trump. ¿Usted cree que ahí muere ya con eso? ¿O que la amenaza sigue latente? ¿Qué es lo que piensa? ¿Que Trump volverá a amenazarnos o que ya se quedó contento con lo que estamos haciendo? 46% cree que el gobierno de México logrará mejorar las medidas de contención de los migrantes y este riesgo desaparecerá. Es decir, si le cree al gobierno mexicano de que ya, 46% dice ya, logramos parar esta amenaza, pero 39%, es decir, no muy lejano, que dice no, esto no va a ser suficiente y ahí viene Trump de nuevo a amenazarnos. 15%, por cierto, no sabe. Bueno, preguntamos también la opinión que se tiene de los países de alguna manera que están involucrados. 5 países, básicamente, podría haber más, ¿no? Pero 5 países. Uno, los dos que están metidos en el Tratado de Libre Comercio, en el nuevo TEMEC, porque incluso Trump amenaza con ello, y es la opinión que tenemos de Canadá y la opinión que tenemos de Estados Unidos. No hay comparación. De Canadá tenemos un 82% de opinión buena y solamente 2% mala. Es decir, prácticamente adoramos al país. La adoramos. Solamente un 2% de mexicanos piensa mal de Canadá. En cambio de Estados Unidos, solamente 26% tenemos hoy una buena opinión. Tiene mucho que ver con Trump, por cierto. Y un 35% mala. Es decir, es mucho más la opinión mala que la opinión buena. Bueno, esa es la parte del norte. Y la parte de los migrantes, hay más países, pero de los 3 países principalmente involucrados de Centroamérica, ¿qué opinión tenemos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras? Del que peor imagen tenemos es de Honduras. 67% de opinión mala. Después de Honduras, El Salvador tiene una opinión negativa de 60% y Guatemala tiene una opinión negativa de 55%. Pero en general, el asunto de la migración nos ha hecho a los mexicanos no nomás estar en contra de la migración, de los migrantes, sino trasladar nuestra opinión y asignarles a esos países opiniones negativas.
Esta es una encuesta que de alguna manera generó la postura de Trump al amenazarnos a finales de mayo y generado todo este tema y reacciones del gobierno mexicano durante junio. Gracias, Roy Campos de Consulta Mitofsky.